Señor, te alabamos y te bendecimos, Jesús. Te exaltamos, Señor. Oh, te bendecimos, Padre. Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. De vida es Cristo, la luz del mundo. Es Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el gran Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo. Es Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Y solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Y solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Oh, solo tú tienes palabras de vida eterna, Jesús. Oh, te exaltamos y te adoramos, Señor. Eres grande y fuerte, Jesús. Oh, te alabamos y te bendecimos, Señor. Oh, te exaltamos, Jesús. Creemos que eres grande y fuerte, Padre. Oh, eres grande, Jesús. Y fuerte es nuestro Dios. Y fuerte es nuestro Dios.
Oh, te adoramos, Señor. Venimos delante de tu presencia, Jesús. Oh, eres digno, Padre. A adorarte, Jesús. Nos inclinamos ante tu presencia, Señor. Te exaltamos, Padre. Solo un corazón
Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, te adoramos, Señor. Oh, te exaltamos, Jesús. Solamente tú eres digno, Señor. Oh, te alabamos y te bendecimos, Jesús. Tú eres digno, Eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Aleluya. Pues les damos la más cordial bienvenida en esta tarde. No veo caras nuevas el día de hoy. Así que sea usted bienvenido y dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Porque el Rey de Gloria día con día sigue bendiciendo nuestras vidas. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Y el tema que el Señor me dio para el día de hoy es: como creíste, se ha hecho. Y vamos a abrir la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 20 al 23. Y me indica con un fuerte amén cuando ya lo tenga. Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 23. Aleluya. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies. La vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Efesios capítulo 1, versículos del 20 al 23. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Tome su lugar, por favor. Aleluya. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que la acabamos de celebrar prácticamente el domingo pasado, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Nos lo dice la palabra
en Filipenses capítulo 2. El Padre Celestial exaltó a nuestro Señor Jesucristo hasta la posición más alta. Exaltado hasta lo sumo quiere decir que lo exaltó hasta la posición más alta. El Padre le dio un lugar especial, preeminente, de autoridad, de supremacía a nuestro Señor Jesucristo. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo fue exaltada. La humillación de nuestro Señor Jesucristo fue exaltada. Nuestro Señor Jesucristo tomó un lugar de autoridad. Él fue a aquella gloria que había dejado para venir a hacerse como los hombres. Fue y se sentó a la diestra del Padre Celestial. Ascendió a los cielos y se sentó en un lugar de honor. Fue sumamente exaltado. Y aquí lo estamos mirando en Efesios, en el versículo 20. Dice que le resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Y dice el 21, sobre todo principado y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sobre toda autoridad. Cristo es mayor que los demonios. Cristo está sobre los demonios. Cristo es mayor que los ángeles. Cristo está sobre los ángeles. Cristo es mayor que cualquier presidente. Cristo es mayor que cualquier autoridad que se nombre en este siglo y que se haya nombrado en el siglo pasado y que se nombre en el siglo venidero. Cristo es mayor que todo, es mayor que todos, es mayor que toda autoridad. Él gobierna el universo entero. Él es supremo sobre toda la tierra. Así que toda la tierra, la naturaleza, los seres humanos estamos sometidos al gobierno, a la plenitud y a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo decidió el Padre Celestial. El Padre Celestial le dio un lugar preeminente, un lugar de honor, un lugar de suma exaltación. Me recuerdo que una vez llegaron unas personas testigos de Jehová tocando a mi puerta y me puse a platicar con ellos. Y ellos me decían que por qué honramos a Jesús. Porque ellos dicen que Jesús fue un gran maestro. Sí, dio su vida por nosotros, pero al que se debe de honrar es al Padre. Y le dije, ¿sabes por qué honramos a Jesús? Porque el Padre ordenó que lo honráramos. El Padre ordenó que se honrara al Hijo. Y aquel que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Eso lo encuentra usted en Juan capítulo 5. Del Padre salió la orden que al Hijo se le diera toda honra, toda gloria, todo honor, toda exaltación. Por eso el pueblo cristiano adora al que vive y reina para siempre. Le adoramos y le exaltamos porque fue una orden del Padre y porque el Padre exaltó a Cristo hasta lo sumo, hasta lo sumo. Un lugar alto, una posición alta. Así que todo gobierno, todo demonio, todo ángel, toda la persona que tenga autoridad, todo está sometido a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y fíjese la grande maravilla, el privilegio tan grande con el que contamos nosotros los cristianos. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia tiene el entendimiento, la iglesia tiene la sabiduría, la iglesia tiene el conocimiento de quién es Jesús. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y así como un cuerpo físico no se puede desconectar, o sea, mi cabeza no puede andar por un lado y mi cuerpo por el otro, ¿verdad? Así no es. Así como un cuerpo físico está unido, la cabeza está unida al cuerpo y tienen actividad. El cuerpo y la cabeza siempre
se están moviendo conectados siempre. Así el cuerpo de Cristo siempre tiene que estar moviéndose bajo la autoridad de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Así el cuerpo de Cristo siempre tiene que estar en una actividad continua con nuestro Señor Jesucristo, en una relación vital con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos ha llamado, nos ha sacado del mundo de las tinieblas. La palabra iglesia significa eclesía en el idioma griego y quiere decir llamar fuera de. O sea que como iglesia hemos sido llamados fuera del pecado y hemos sido llamados fuera del mundo, y ahora somos santos, y la palabra santo quiere decir separados del mundo y apartados y consagrados para Dios. Nosotros como iglesia somos personas especiales, personas llamadas por Cristo, que gozamos de vivir bajo la autoridad y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué privilegio. Usted no puede dejarse gobernar por un presidente que ahorita le va a decir, le va a prometer algo y dentro de un mes, 2 meses se le va a olvidar y ya no va a cumplir lo que le prometió. No nos podemos dejar gobernar por alguien humano, porque la sabiduría humana está corrompida desafortunadamente por nuestra naturaleza pecadora. Entonces nosotros recibimos la sabiduría sobrenatural del gobernante perfecto, del gobernante que no se equivoca, del gobernante soberano, de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó su palabra para que por medio de su palabra y su presencia nosotros como iglesia fuéramos gobernados. Es un privilegio depender de nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto, y no depender de un gobierno. Es un privilegio estar dependiendo de nuestro Señor, que es el que sustenta, el que cuida, el que bendice la iglesia, el que bendice nuestra vida día con día personalmente, el que bendice nuestra familia, el que nos ayuda a seguir adelante. Si Cristo sustenta el universo entero con la palabra de su poder, y si sobre él están sometidas todas las cosas, ¿usted cree que no tendrá el poder para sustentar a su pueblo? Al pueblo que él mismo llamó, al pueblo que él mismo santificó. Todos nosotros dependemos de él y debemos de vivir con esa confianza, sabiendo que dependemos de un rey perfecto, de un rey santo, de un rey todopoderoso, que es rey de reyes y que es señor de señores sobre todo el universo. Aun cuando algunas personas no lo quieran reconocer como lo que él es. La palabra dice que llegará el tiempo en que toda rodilla se doblará delante de él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra de Dios Padre. Llegará aquel día en que todos reconozcan el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 versículo 2 que el Padre lo constituyó heredero de todo a nuestro Señor Jesucristo. Así que nos gozamos por tener un rey maravilloso, un rey que está al cuidado de nosotros, un rey que es la cabeza de la iglesia, que nos conoce a cada uno de nosotros personalmente y que día con día él quiere que crezcamos, que seamos edificados. Nosotros somos la iglesia de Dios, somos la familia de Dios, somos el edificio de Dios, que coordinados, unidos mutuamente por los ligamentos, vamos siendo edificados y vamos creciendo como un edificio. Así esa comparación hace también el Señor de la iglesia. Entonces todos unidos, como les dije hace un momento, la cabeza no puede estar en un lado, el brazo no puede estar tirado por acá, la pierna tampoco puede estar por allá debajo de la cama extraviada. No. Un cuerpo está entero, está completo. El sábado también le hablamos a un joven y empezamos a hablar de la palabra. Y dijo, oh sí, yo ya nací de nuevo, dijo. Yo ya conozco a Cristo, yo ya conozco el Evangelio, ya nací de nuevo. Le dije, oh, qué bien. Le dije, ¿y dónde te congregas? Me dijo, no me estoy congregando. Le dije, necesitas congregarte si ya naciste de nuevo, porque tú ya eres parte de un cuerpo. El cuerpo de la iglesia. Y sabe que hay muchas personas
que dicen que conocen a Cristo, que ya son salvos y no van a la iglesia y no se congregan y no tienen comunión con Dios. El que verdaderamente ha nacido de nuevo está bajo el gobierno y la soberanía de Jesús. El que verdaderamente ha nacido de nuevo tiene comunión con Cristo. El que realmente ha nacido de nuevo está bajo la voluntad de Dios y da fruto y camina y sirve y crece y es edificado y sirve para edificar. Es bendecido y sirve para bendecir. Es llamado para seguir predicando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que por los frutos nos conocerán. Por los frutos nos conocerán. Y la iglesia es muy importante que aprendamos a conocer a Cristo, a conocer su señorío y a darle el lugar de honra que Él se merece como nuestro Dios. Y vamos a ver a un hombre que solamente se le llama el centurión, que conocía la autoridad de Jesús, conocía el señorío de Jesús. Vaya por favor conmigo allá a Lucas, capítulo 7, versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. El versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Un centurión es una persona, un soldado romano que tenía bajo su cargo a 100 soldados. Este centurión tenía un siervo, y un siervo pues en nuestro idioma viene siendo un esclavo que estaba bajo el cuidado de este centurión. Por ahí leí en unos comentarios que cuando los esclavos se enfermaban así de esta manera, el dueño del esclavo lo podía matar, lo podía asesinar y no era culpable de juicio. Y este centurión dice que amaba a su siervo, amaba a su esclavo, dice que lo quería mucho. Estaba enfermo y ese esclavo estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí se puede usted dar cuenta de que el centurión tenía amistad con algunos judíos. Esos judíos probablemente le contaron acerca de su fe en Jehová, porque no todos los judíos creyeron en Jesús, acuérdese. Pero este hombre tenía comunión, tenía convivencia con los judíos. Y más adelante dice que este centurión romano les hizo una sinagoga, les edificó una sinagoga. Era un hombre amable, era un hombre bondadoso, era un hombre que veía por las necesidades de los demás, era un hombre que amaba a la gente. Dice que este hombre, cuando oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos para que le dijeran a Jesús que viniera a salvar a la persona que estaba enferma. El versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjese, era un soldado romano que tenía autoridad sobre 100 soldados, que servía al ejército de Roma. Sin embargo, tenía comunión con los judíos, se portaba educado con los judíos y amaba a la nación judía. Y les edificó una sinagoga. Y los judíos van representando a ese centurión romano a la presencia de Jesús y le ruegan diciendo: mira, Él ha hecho esto por nosotros, haz lo que te está diciendo, concédele esto. Y dice el versículo número 6: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa,
el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión sabía que un judío no podía entrar a la casa de un gentil, porque esto era inmundo. Y ahí usted lo va a ver en Hechos capítulo 10, cuando también Pedro va a entrar a la casa de otro centurión, y ese centurión se llama Cornelio. Y Pedro va para allá a la casa de Cornelio. Vamos a verlo por ahí en el Mateo capítulo 10. Perdón, Hechos capítulo 10. Versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El centurión sabía que Jesús, al entrar a su casa, iba a pasar esto. Y le dijo: yo no soy digno de que vengas a mi casa. Ni siquiera me creí digno de presentarme delante de ti. Y por eso envió a un grupo de judíos. Y cuando Jesús ya se iba acercando a la casa de este centurión, el centurión mandó un grupo de personas y le dijo: no entres a mi casa, no soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra. Solamente con que digas la palabra, mi siervo sanará. Y Jesús se maravilló de la fe de este centurión. Se maravilló, se asombró de la fe de este centurión. Vamos a seguir leyendo ahí en Lucas. El versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre estaba bajo una disciplina como soldado, y él sabía que los soldados que tenía a su cargo no le podían dar un no cuando él les ordenaba algo. Al mismo tiempo, este centurión estaba bajo autoridad de otra persona, y si a esa otra persona le decía al centurión: ve y haz esto, él lo tenía que hacer sin replicar. Así es en el ejército Abdiel, así es en el ejército Aarón. Cuando alguien te dice que hagas algo, Aarón, ¿qué haces? Le dices: no, ahorita no tengo tiempo, mañana estoy comiendo, me estoy bañando. Cuando tu mayor te dice, te da una orden, ¿qué haces? Rápido, rápido, rápido se obedece la orden. Este centurión dio ese ejemplo. Cuando yo le digo a este hombre: ve, este hombre va, porque este centurión tenía autoridad sobre 100 soldados. Y este centurión conocía la autoridad de Jesús, conocía el señorío de Jesús, aun cuando no era parte del pueblo judío, aun cuando solamente había escuchado de él, aun cuando Cristo todavía no había muerto.
Él sabía que Jesús tenía autoridad. Le dijo, si yo mando a un soldado a hacer una orden, lo va a hacer. Y si tú solamente dices la palabra, mi siervo sanará. Si tú solamente lo hablas, mi siervo sanará por la autoridad de Cristo. Y Cristo quedó maravillado de la fe de aquel hombre. Quedó maravillado de que aquel hombre conociera la autoridad que había en él, el señorío que había en él. Y dijo, ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. No se maravilló solamente con la fe de este hombre centurión, también se maravilló con la fe de aquella mujer cananea, que también quedó Jesús maravillado con la mujer de esta fe cananea, que tampoco era judía. Y que el Señor le dijo, mujer, grande es tu fe, grande, hágase contigo como tú quieras. Grande es la fe. Sin embargo, el Señor también se asombró de ver la incredulidad de ciertos judíos. Se asombró de ver incredulidad en el pueblo judío. Nosotros, a través de nuestra fe, honramos a Dios. A través de depender de aquel que todo lo gobierna, honramos a Dios. Nuestra fe honra a Dios y Dios honra a los que le honran. Y es importante que el pueblo de Dios caminemos con fe y creyendo que la palabra de Cristo tiene autoridad en la vida de cada uno de nosotros. Porque la palabra cuando se habla, la palabra cuando se dice, la palabra es creadora. La palabra está activa. La palabra edifica. La palabra bendice. La palabra sana. Por la palabra fue constituido el universo. Por la palabra se formó el universo. Y esa misma palabra de Dios, ese mismo verbo en el Antiguo Testamento, es la palabra que tenemos nosotros aquí. Y esta palabra tiene el poder para bendecir nuestras vidas y para ayudarnos a seguir adelante. Porque la palabra dice que la palabra que está aquí es espíritu y es vida. Y cada vez que nosotros la oímos, somos edificados con ella. Y cada vez que nosotros la oímos, nuestra fe crece, nuestra fe aumenta, nuestra fe se fortalece. Y aprendemos como ese edificio a crecer en fe. A crecer en fe honrando a nuestro Dios. O va a suceder de una forma o va a suceder de otra forma en nuestras vidas. O con nuestra fe vamos a honrar a Dios y vamos a asombrar a Dios, o con nuestra incredulidad también lo vamos a asombrar, pero de manera diferente. Porque Él se asombró de los que tenían incredulidad. Déjenme ver si anoté la cita. Ahí en Marcos 6:6. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Asombrado de la incredulidad del pueblo judío. Nosotros por nuestra fe estamos aquí en este lugar. Hemos sido llamados por gracia y porque creímos en ese llamado de Jesús, porque el Señor nos dio la fe para creer, estamos en este lugar. No permita que las cosas externas, que los problemas, que los temores, que las luchas que usted tiene lo lleven a menguar en la fe. No lo permita. Al contrario, cuando más fuerte sea la lucha, cuando más grande sea el problema, cuando más grande sea la dificultad, vamos a seguir creyendo. Y vamos a seguir confiando en aquel que lo gobierna todo, en aquel para el que nada es imposible, en aquel que tiene el poder de sanar aún a la distancia.
Le dijo el Señor a ese centurión: como tú creíste, te sea hecho. ¿Cómo es la manera como creemos nosotros? ¿Cómo es la manera como llevamos nuestra vida de fe? ¿De qué manera nosotros nos movemos en nuestra vida cristiana? Somos personas de fe, somos personas nacidas en el Evangelio con ese don de fe que el Señor ya nos dio para seguir peleando nuestras batallas, para seguir adelante en nuestra lucha y en nuestra guerra espiritual. Cuando venimos al Señor, me recuerdo que le dije al Señor en una cierta ocasión: yo quiero probar si realmente tú tienes el poder para sanar los matrimonios. Quiero probarlo, porque no podía hacer nada, no me podía divorciar, no podía hacer nada. Me sentía como amarrada, estaba frustrada, porque no podía hacer lo que yo quería. Y le dije al Señor en cierta ocasión: yo quiero probar si realmente lo que yo he escuchado que en la iglesia dicen es verdad. Y empecé a someterme al Señor, porque uno no puede comprobar si la palabra es verdad o no si estás alejado de Dios, si no tienes comunión con Dios. Nunca lo vamos a poder comprobar. Cuando tú puedes comprobar realmente lo que Dios dice es cuando tú estás en comunión con Dios, es cuando tú le has creído a Dios, es cuando tú le sirves con la esperanza de que algo va a suceder en tu vida, con la esperanza de que Él va a hacer la obra que tú no puedes hacer. Y yo viví con esa esperanza durante algunos años. Nosotros duramos 4 años luchando, batallando con nuestro matrimonio, con nuestra carne, con nuestros rencores, con nuestros corajes, con contiendas, con luchas. Si alguien nos hubiera conocido fuera de la iglesia y dijera que veníamos a la iglesia, nos hubieran llamado hipócritas, porque duramos 4 años luchando con nuestra relación matrimonial y ya éramos cristianos. Dentro del cristianismo fueron 4 años. Y a mí se me hacían largos. Yo quería que rápido el Señor hiciera la obra, que orara yo y ya todo saliera bien, de momento todo estuviera bien. Quería yo que Dios hiciera la obra rápido, que cuando yo orara Él ya me escuchara y lo hiciera. Y no se trata de eso. Y muchos quieren que al estar orando las cosas ya sucedan en el momento. Pero no se trata de eso. Se trata del propósito que Dios tiene para ti. Se trata de que Dios está formando un carácter en tu vida. Se trata de que Dios se quiere glorificar en medio de tus debilidades. Se trata de que Dios quiere restaurar las cosas, pero no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Él. Porque Él está obrando cosas nuevas en nuestra vida. Está obrando cosas nuevas en nuestra vida y nosotros a veces no lo sabemos o no lo entendemos. Y ahora yo le doy gracias a Dios por todo lo que pasé, aunque en el momento me quería morir, pero ahorita le doy las gracias. ¿Por qué? Porque todo ese proceso me enseñó a confiar en Él, a creer en Él, y pude ver su gracia sobre mi vida, trayendo sanidad a mi corazón y trayendo restauración al matrimonio. Y le doy la gloria y la honra al Señor. Y me acuerdo que una vez le dije: Señor, yo no quiero que mis hijos sufran la experiencia que nosotros sufrimos o la experiencia que yo personalmente sufrí. Porque cuando yo tenía 15 años de edad, mis papás se divorciaron. Y fue un proceso doloroso porque hubo desestabilidad en la familia, hubo división en la familia. Unos se quedaron a vivir con mi papá, otros nos fuimos a vivir con mi mamá en Guadalajara, otros a Fresnillo, Zacatecas. Y hubo desestabilidad, hubo falta de dinero, hubieron muchas cosas que lastimaron, que ofendieron, muchas cosas inestables en mi vida y en las vidas de mis hermanos. Y sufrimos por un cierto tiempo la separación de mis padres. Y como yo ya había pasado por ese divorcio de mis padres, yo no quería que mis hijos pasaran por esa misma situación. Y cuando le dije al Señor: Señor, yo quiero probar si tú
puedes restaurar los matrimonios. Yo lo hice con ese pensamiento de que mis hijos no pasaran por un divorcio de sus padres y sufrieran la división, la desestabilidad, los rencores, el fracaso, todo lo que conlleva una separación. Dije, Señor, si yo pequé, porque yo había pecado, y yo me sentía muy culpable por eso. Dije, Señor, yo pequé, y yo te pido, Señor, que la consecuencia del pecado que yo hice sea sobre mi vida y no sea sobre mis hijos. Se lo dije así al Señor, y el Señor hizo la obra. Pasaron los meses, pasó el tiempo, el Señor nos restauró, y yo ahorita le doy al Señor la gloria y la honra y la alabanza y las gracias, porque el Señor guardó y sigue guardando hasta hoy las vidas de mis hijos. Le doy al Señor las gracias, porque aún a pesar de que ya tenemos casi 20 años en el Evangelio, nos permite, por su grande misericordia, seguir sirviendo, seguir adelante, seguir teniendo comunión con Él. Le doy al Señor las gracias, le digo, Señor, pude y puedo ver tu gloria. Puedo ver tu gloria cada día sobre mi vida, porque yo no soy la mujer que era antes. Puedo ver tu gloria sobre mi matrimonio. Puedo ver tu gloria sobre las vidas de mis hijos. Usted puede ver la gloria de Dios en su vida. Aunque el Señor no le ha contestado todas las peticiones que usted ha puesto, y el Señor sabe por qué, el Señor es perfecto y el Señor todo lo sabe, aún así usted puede ver la gloria de Dios en su vida, porque Dios ha hecho grandes cosas en usted y seguirá haciendo grandes cosas en usted. Y si el Señor no le contesta sus oraciones que ahorita en este momento tiene delante de Él, no piense o no crea que Dios no le escucha. Usted siga adelante perseverando en fe, creyendo que todas sus oraciones están en la presencia del Señor y que un día esas oraciones van a ser contestadas de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al tiempo de Dios. Usted es una persona bendecida por el Señor desde el momento que el Señor la llamó a su presencia. Somos personas diferentes, ya no somos los mismos de antes. La gracia y la misericordia de Dios nos siguen cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. Así que démosle gracias al Señor y digámosle al Señor, Señor, yo no quiero ser como ese grupo judío de Nazaret que fue incrédulo. Y el Señor no pudo hacer muchos milagros ahí porque había incredulidad. Yo no te quiero asombrar por mi falta de fe. Yo te quiero asombrar por una fe grande, por una fe firme, por una fe fuerte. Yo te quiero asombrar por mi fe, Señor, como te asombró este centurión, como te asombró aquella mujer cananea. Yo quiero servir a Dios con fe y quiero servir a Dios con esperanza y quiero servir a Dios en obediencia. Porque si Él es el rey y la autoridad y la cabeza de la iglesia, y como dijo aquel soldado, si yo le digo a uno de mis siervos, ve y haz esto, lo hace, ¿cuánto más la iglesia no tiene que ser obediente a la voz de su Señor y estar bajo la autoridad de su Señor? A veces sentimos de parte de Dios hacer algo por alguien. A veces sentimos de parte de Dios orar la Biblia, sentarnos a leer la Biblia, a orar, hablarle a una persona por teléfono. A veces sentimos de parte de Dios hacer algo. Alguna vez sentí de parte del Señor parar el carro y hablarle a una persona que iba pasando por ahí y no lo hice. Y no lo hice. Y aunque tenemos quien nos gobierne, aunque sabemos que estamos bajo el señorío de Cristo, a veces no hacemos lo que Él nos dice. A veces no ponemos atención a lo que Él nos habla. Y como iglesia tenemos que estar siempre dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo y escuchar la voz de Dios. Y que si el Señor te pone a orar, sientes la necesidad de orar en cierto momento del día, hazlo.
Si tienes la inquietud de leer la Biblia, estás con aquello de que te quieres sentar a leer la Biblia, deja los afanes y hazlo. Y tienes las ganas de testificar, ay, quiero decir lo que el Señor hizo en mí, pierde el miedo, pierde el temor y hazlo. Testifica. ¿Quieres servir en alguna área en la iglesia y no te animas? Hazlo. Hazlo todo en fe. Hazlo todo creyendo que lo que tú haces es para la gloria de Dios. Hazlo para honrar a Cristo. Hazlo, no te quedes con las ganas de hacer algo para el Señor, porque es el Señor el que te está llamando a hacerlo. Es el Señor el que te está poniendo ese deseo en tu corazón. Amén. Entonces, como iglesia, tenemos esa grande bendición de que tenemos a Cristo de nuestro lado. Privilegiados, bendecidos en gran manera por nuestro Señor Jesús. Póngase de pie, por favor. La palabra ya está dada, la palabra ya está dicha. Le dijo el centurión, solo di la palabra y mi siervo sanará. La palabra ya está dada de parte del Señor, ya está escrita. Ya está escrita. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él es fiel, porque Él es grande en amor y en misericordia, porque ha tenido cuidado de nosotros y nos ha ayudado cada día de nuestra vida. Bendito sea su santa y bendita presencia que se mueve en medio de nosotros. Si usted en alguna vez no creyó en las promesas del Señor, se desilusionó porque sus oraciones no fueron contestadas, ya tiene años batallando con el mismo problema y se ha desilusionado, se ha desanimado, no pierda la fe, no pierda la esperanza, no deje de buscar a Cristo, no deje que las dudas vengan a su corazón, no deje que la incredulidad venga a su corazón. Dios en todo momento tiene un tiempo para nosotros. Tiene un tiempo para nosotros, tiene un tiempo para ayudarnos, para bendecirnos, para glorificarse en medio de nuestras luchas y en medio de nuestros problemas. Él sigue sustentando a su iglesia. Él nunca se ha descuidado de su iglesia. La iglesia y Cristo somos uno. El pueblo judío y el pueblo gentil se hicieron uno en Cristo, los que han creído en Él. Cristo está por su iglesia, Cristo está para su iglesia, Cristo sustenta la iglesia. Que su fe esté firme en el fundamento de Cristo, que es la roca de nuestra salvación, nuestro alto refugio y nuestra fortaleza por siempre. Amén. Bendito Padre Celestial, le doy gracias, mi Señor, en esta tarde, mi Señor. Le bendecimos y le adoramos, mi Señor, porque reconocemos que su gracia, Señor, se ha movido sobre nuestras vidas. Reconocemos que usted es fiel, que usted es bueno en todo momento y que su misericordia es para siempre, Señor. Le damos la gloria, la honra, Señor, y las gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Padre, no nos ha dejado, Señor. No nos ha abandonado, Señor. Sigue moviéndose en medio de su pueblo, Señor. Sigue contestando oraciones, Señor. Sigue sanando corazones, sigue restaurando matrimonios. Sigue llamando a los pecadores a su presencia, mi Señor. Oh Padre Santo, le doy gracias, Señor, porque dentro de su grande misericordia y su voluntad, Señor, estaba a escoger este remanente, este pueblo suyo que le alaba y que le adora, Padre. Oh, mi Señor, suplico su bendición, Señor, sobre esta casa. Suplico su bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Quizás, Señor, por este proceso de pandemia que atravesamos, algunos de mis hermanos menguaron en su fe, Señor. Quizá algunos están dolidos, lastimados, mi Señor. Quizá algunos han creído que usted no escuchó las oraciones, mi Señor. Padre, yo le ruego en este momento sanidad, Señor, y restauración, Señor, para el corazón lastimado, mi Señor.
Que usted se mueva en esas áreas, Padre, que fueron lastimadas, mi Señor. Que su Santo Espíritu rompa, Padre, las ataduras de incredulidad, de duda, que a veces vienen sobre nosotros, Padre. Ayúdenos a crecer en fe, a tener esa fe, Señor, que depende de usted en todas las áreas de nuestra vida, Señor, en la económica, en la familiar, en la física, Señor. Que así como aquel centurión, Señor, dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Oh, mi Señor, que así nosotros, Padre, por medio del poder de su palabra, Señor, vivamos adelante caminando en fe, creyendo que todo lo que usted ha dicho es verdad. Que usted tiene el poder para sanar enfermos, para librar endemoniados, para proveer el pan de cada día, para reconciliarnos, Señor, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, Padre, para seguir haciendo su obra en nuestras vidas, mi Señor. Oh Padre eterno, yo le ruego en el nombre de Jesús su bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros, Padre. Bendiga a los matrimonios que todavía están batallando, Señor, con las cosas del pasado, Señor. Traiga restauración sobre los hijos que están lastimados, mi Señor. Traiga sanidad, Señor, sobre el corazón enfermo, Padre. Oh, aún le clamo en el nombre de Jesús que si alguno de mis hermanos viniera enfermo físicamente, Padre, que por el poder de su palabra, Señor, por el poder de su nombre, Señor, usted sane toda dolencia, Señor, sane toda enfermedad, Padre. Nos liberte, mi Señor, de toda enfermedad, mi Señor. Que toda enfermedad, mi Señor, quede cancelada en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, mi Señor. Yo ruego así en esta hora, Padre, su bendición para la iglesia, Padre, que día con día sigamos adelante, Señor, creyendo en usted, Señor, obedeciéndole, Padre, siendo guiados por su Santo Espíritu, Señor, para hacer su obra, mi Señor, para servirle, para buscarle, para tener comunión con usted, mi Señor, y honrarle, Padre, a través de nuestra fe, mi Señor. Oh Padre Santo, así le doy las gracias en esta hora, Padre. Le alabamos y le exaltamos, mi Señor, y le damos las gracias, y todo esto se lo pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias a nuestro Rey Celestial. Que tengan muy buenas noches. Estamos despedidos y con el favor de Dios nos vemos el siguiente domingo.